Buenas, buenas. Estamos aquí en la radio podcast, nuestro programa, el podcast de la justicia, a través de la señal en vivo de 96.9. Además, estamos ahorita mismo también en el canal de YouTube de la radio podcast, donde nos puedes estar viendo en tiempo real. Y vamos a estar también en nuestra cuenta de Instagram, @la radio podcast, como te acabo de decir, en nuestro canal de YouTube, que no te lo puedes perder. Y aprovecha y suscríbete para que siempre puedas ver este contenido que nosotros estamos grabando. También estamos en TikTok y en Twitch. Recuerda además, y aprovéchalo por favor, que esto no es todos los días y no todo el mundo te da esta oportunidad de que escribas al 0412-724-9527 y nos hagas las preguntas que tengas acerca del tema que estemos conversando. Le puedes hacer pregunta a nuestro invitado y nosotros con muchísimo gusto te la vamos a contestar. Por acá, @MarijojeZ, quien te habla, María José García. Y por aquí, Mercedes Luque en @legalizados. Y hoy tenemos el equipo maravilloso de producción, liderado por Alberto Belfort, Roseliano Díaz Arias, nuestro operador de audio, Pablito Belfort, y como operador de video, nuestro amigo Difrey Alejandro, que siempre nos hace ver bien en estas cámaras. Sí, a que a veces no avisa cuando uno está un poquito despeinado. Pero debería, ¿verdad? Hacer sí, como un cartelito. claro, Mira, peínense. Pero bueno, sepan que es culpa de él, no es culpa nuestra, ¿no? Uno trata de aparecer lo mejor posible. Mira, Mercedes, ¿sabes qué? Antes de iniciar con nuestro tema del día de hoy, que tenemos una invitada de lujo, yo quería hacer una reflexión porque vi algo en las redes sociales que me llamó mucho la atención. Es acerca de esto de la inteligencia artificial. A mí me encantan mucho estos temas tecnológicos, me encanta la aplicación de la tecnología en el derecho, pero hubo algo que me encendió las alarmas, ¿no? Y resulta que ocurrió un caso de un abogado que se apoyó en la inteligencia artificial para llevar a cabo un caso, ¿no? Resulta que, bueno, se lo dejó todo en manos de la inteligencia artificial le hizo el escrito, obviamente no lo leyó, y la inteligencia artificial se inventó cosas que todavía no existen. Y cosas que eran erradas completamente. O sea, no existían. Se inventó, bueno, leyes que no estaban aplicables en el país, jurisprudencias, todo, porque claro, la inteligencia artificial quería hacer el mejor trabajo posible. Seguramente lo hizo, pero no. Pero no, entonces la crítica que quiero hacer o la reflexión que quiero hacer es: abogados, no le teman a la tecnología es muy buena, pero es para apoyarnos en la tecnología, no para que la tecnología haga nuestro trabajo. Por para eso que te complemente claro, el trabajo tuyo, tu inteligencia más la inteligencia artificial hacen una dupla maravillosa. Claro, pero no se lo deje todo a la inteligencia artificial, por favor, porque ocurre esto que vino ocurriendo. Entonces, hay muchos abogados que dicen: mira, la inteligencia artificial me va a dejar sin trabajo. Tú te estás dejando sin trabajo porque si tú dejaste a la inteligencia artificial hacer todo y ni siquiera lo revisaste, hijo, por favor. Sí, eso 0-1 para este abogado. Pero menos 0,1. Entonces, apóyense en las herramientas digitales, son muy buenas. Sobre todo, bueno, estuvimos conversando también en el programa anterior de esta aplicación de Lexis, que es una maravilla. Mira, ¿sabes que después de la publicidad ahora tengo una membresía premium? ¿Qué tal? Entonces, no sabes cómo lo he, lo he utilizado y aprovechado inmediato. Pero siempre apoyándonos ahí, pero bajo nuestro criterio como abogados. Sí, claro. ¿Ok? No dejárselo todo. Entonces, yo quería dejar esta reflexión porque sé que también pueden existir muchas personas que dicen: ay, qué fantástico esto de la inteligencia artificial, este escrito me quedó hermoso. Bueno, sí, es muy bonito, pero tengan en cuenta que probablemente la inteligencia artificial haya utilizado criterios que no existan en nuestro país, que no existan en ningún lugar del mundo. O que estén simplemente errados y no tengan que ver con el tema que estás utilizando. Entonces, ojo con eso, ¿ok? Ahora sí, vamos a darle la bienvenida. No quería Qué buena reflexión. Sí, vale, ¿ves? Hay gente que reflexiona. Apóyate en la inteligencia artificial, pero no la utilices al 100%. Ojo, las personas que nos están oyendo, porque probablemente no solamente sean abogados, claro que sí, hay personas ahorita que están manejando un saludo, que están ahorita en una cola, probablemente en la autopista. Quiero decirle también que aplica para todas las profesiones, porque todas las personas nos podemos apoyar en la inteligencia artificial indistintamente de la profesión que tengamos. Pero siempre tiene que haber un control allí de ver qué es lo que nos está arrojando. Por más que parezca fantástico las primeras 3 líneas, léalo de principio a fin, por favor. Con sentido común. Por supuesto. Ahora sí, Mercedes, vamos a darle... comenzar nuestro programa del día de hoy. Sí. Por aquí nos podemos ir de largo con esto de la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, bueno, casi todos los temas hemos tenido problemas para no seguir hablando. Siempre hablamos de más. No nos alcanza ni el tiempo. Es verdad. Bueno, ahora sí, bienvenida a la doctora Algledy Bastardo, que nos estuvo acompañando en un programa pasado donde estuvimos conversando temas súper interesantes acerca de la responsabilidad penal del adolescente. Creo que lo digo mal siempre, perdón, es que no soy penalista, lo siento, pero por ahí va la cosa. Quiere decir que los adolescentes tienen responsabilidad sobre sus actos, ¿ok? Bienvenida al Algledy Bastardo. Ella, bueno, abogado, se graduó conmigo, lo dije en el programa anterior, fue defensor público y también fue fiscal del Ministerio Público en materia penal. Generalmente no tenemos penalistas aquí, Mercedes, pero me gusta porque uno aprende, ¿no? Sí, es verdad. Aprende Hemos cositas tenido nuevas. otros abogados con pues temas civiles, temas mercantiles, temas hasta de condominio y De temas... todo. Sí, pero penalistas creo que no Sí. habíamos podido invitar a nadie y mejor que ella ahorita Claro, no hay. y esos programas de los que acabamos de conversar pueden ustedes verlos a través del canal de YouTube de la Radio Podcast. Ahí están colgados todos esos programas. Seguramente a algunos les va a interesar muchísimo. Puede que tengan ustedes algún conflicto de que se quieran divorciar. Estamos también a la orden, ¿verdad, Mercedes? Sí, Esa por gente que se supuesto. quiere divorciar, Sí. contáctenos. Ahorita le damos al final los números. Buenísimo, buenísimo. Bueno, bienvenida al Glaze nuevamente. gracias, Estás muchas en gracias. casa, ya estás Gracias. familiarizada con nosotros, con la Así dinámica. La pasamos increíble en el programa anterior. Súper, súper, de verdad que yo encantada de estar nuevamente con ustedes apoyándolas acá y bueno, conversando sobre temas muy interesantes en toda esta actualidad que Sí, a veces vivimos y nos arropa y cosas que cada día nos sorprenden más, ¿no? sí, y hablando de sorpresa, Mercedes, tú nos estabas comentando hace rato lo que viste en las redes sociales que te dejó loca, ¿no? Un reto allí. Mira, no nada más los retos, o sea, las redes sociales, además de enseñarte y ser bastante, pues, educativas en muchos aspectos y ser muy buenas en otros, también tienen muy malos aspectos. A ver, vi un reto que se llama ¿Cuán cifrino eres? ¿Qué? ¿Qué? Sí, y lo peor es que la gente lo hace, pero bueno. Ah, ya yo iba a ir a hacerlo. No, señor. Porque quiero saber qué tan cifrino soy. No, mira, al parecer ese reto te hace preguntas personales como ¿qué carro tienes? ¿Qué cuenta bancaria tienes? ¿Qué teléfono tienes? Entonces tú das esa información y al parecer por ahí te estafan. Hacen el phishing ¿Ok? y por ahí te estafan. Entonces, por más buenas cosas que trae las redes sociales y la inmediatez de la información, las cosas malas también. O sea, que al final no te dicen qué tan cifrino eres. No, ¿viste? O sea, te pueden decir, pero Ok. también te van a estafar. Ay. Seguramente. Entonces, aquí nuestra invitada sería ideal, pues, preguntarle qué opina sobre estos retos donde tú das información personal de las cosas que posees para que otras personas tengan esa información. Porque no es que la consiguieron sin que tú querías darla. No, es que se las diste. Es que tú se las diste. Porque Como, quería saber qué tan cifrino eres. mira, ella como ella siempre me hace, ella me hace bullying. Quiero Mamá. aclarar, ella me hace bullying. Yo creo que tú eres más cifrina que yo. No, pero no sabes, me acordé de las revistas. Que uno leía las revistas y ¿La habían tú? test. La tú. tú. Ahí está, aquí hay otra. Que tú hacías los test y que, ay, qué tan no sé qué Ajá. eres. Ay, mira, que si te van a dejar salir hoy, tú sabes. Pero eso sí era genuino. Era totalmente genuino. O sea, ¿quién iba a tener esa información que era en selección simple? Claro. ¿Y para qué la iban a utilizar? Pero aquí te preguntan qué tipo de teléfono tienes. ¿Qué carro tienes? ¿En qué zona vives? O sea, cosas que tú dices, pero ¿para qué voy a llevar a cabo esa información? Para ver qué tan cifrino eres. Entonces, hoy en día, por cualquier razón, hay muchas personas que no denuncian este tipo no de conductas de que tú vas a llenar ese test, pero si te llegan a estafar o es por algún, como un monto no, o sea, significativo, pero no tan significativo, Claro. la gente no denuncia. Pero es que a mí me daría un poquito de vergüenza, y ojo, no es para que a ustedes les dé vergüenza, de hecho, háganlo indistintamente lo que haya pasado, pero imagínate que yo llegue también a montar la denuncia, a formular la denuncia y diga, bueno, pero es que yo quería saber qué tan cifrino soy, y proporcioné toda esa información. Sí, o sea... Pero bueno, pero Pero hay que hacerlo. no hay que hacer el test. No, Bueno, el o sea, test yo sé no, que tú le la quieres denuncia, hacer. Ok. la denuncia. Ok. No le dé vergüenza porque, bueno,
a ver, no debería pasar, no deberíamos pecar tan por inocentes, deberíamos estar un poquito más alerta. Claro. Pero sí puede pasar y si pasa, bueno. Pero fíjate, denuncien. quitando el test, vamos a poner el caso de nuestra amiga María, que siempre llama, que siempre dice, mira, ya María, este es mi nuevo número, y caes y vendes dólares o X. Hay mucha gente que me ha dicho, pero ¿para qué voy a denunciar? O sea, como que es más el trámite de la denuncia como tal. Entonces, eso es una de las cosas que quería hablar con nuestra invitada de hoy, porque me parece que sí hay que denunciar, así sea muy poco por la cantidad por lo que te estafaron o la forma en que te están estafando o porque casi te están estafando. O sea, creo necesario llevar a cabo eso y hoy en día no lo hacen. Claro. Bueno, yo creo que antes de que ya seamos protagonistas de esos escenarios, es muy importante resaltar el tema de la prevención y lo que dices tú, de estar muy alerta al momento de poder observar o de observar ese tipo de situaciones que se nos presentan. Sobre todo este tema de los tests, que sí, es cierto, también lo vi, solicitan mucha información de carácter privado, de carácter personal, que quizás por curiosidad de generar algún tipo de resultado nosotros vamos a proporcionar. Entonces, con consentimiento le estamos dando información privada y privilegiada a unas personas que desconocemos para qué las quieran usar. Posteriormente, pues se reciben, bien sea correos electrónicos, solicitudes en las redes sociales o mensajes y probablemente también llamadas telefónicas, en donde la situación se va a poner un poquito más delicada, pues porque el miedo nos va a atacar y van a buscar la posibilidad de que seamos víctimas de una extorsión. Importante lo de la denuncia. Independientemente de cuál sea el rubro o cuál es el medio de comisión para poder lograr ese objetivo, es importante siempre darle participación a las autoridades, a los órganos de administración de justicia. ¿Por qué? Porque es evidente de que estos modus operandi, solamente nosotros, y eso lo tengo por seguro, no una sola persona va a ser la víctima. Se va a conseguir en compañía o también va a tener conocimiento que hay multiplicidad de víctimas, entonces con dar esos detalles de cómo, cuándo, dónde, por qué se perpetró esta situación, seguramente los órganos encargados de investigar van a dar con la identidad de estas personas. Entonces, por muy poco o por mucho, se va a hacer un poco de lo que es el ejercicio de la justicia. Y es lo importante, es lo que hay que resaltar. Primero, la sugerencia es evitar, cuando veamos que nos están acechando este tipo de comentarios, escenarios, igual que en el Instagram, que dicen que te ganaste $100 en alguna tienda para hacer algunas compras y uno va por la curiosidad y acepta o sigue a la persona o escribe. También pueden conseguirse en cualquier medio de red social este tipo de encuestas en donde, bueno, pasamos a la siguiente pregunta y qué zona te gusta más visitar y pasamos a la siguiente, al momento. Cuando vienes a ver, estás envuelto y has dado un montón de información. Y hasta el correo electrónico. Entonces, por allí ya es más que suficiente para poder estas personas que se encargan de cometer estos hechos delictivos tener suficientes herramientas de poder crear ese patrón de presión, de coacción y poder llegar hasta una extorsión, conseguir ellos por medios de esos engaños, esa coacción, algún tipo de beneficio, de intercambio. Entonces, siempre va a ser importante, independientemente, vuelvo y repito, de que sea mucho, sea poco, si se logró ejecutar, si se logró realizar ese hecho punible, siempre va a ser importante que formulen la denuncia. Ok, a propósito del tema de la denuncia, bueno, hay personas, en mi caso, yo gracias a Dios no he tenido nunca la oportunidad, espero no tenerla, de formular una denuncia. Y probablemente muchas de las personas que nos están viendo y nos están oyendo tampoco, gracias a Dios. Pero en caso tal de que podamos ser víctimas de este tipo de hechos o de cualquier otro, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Debemos estar asistidos por un abogado? ¿Podemos ir solitos a hacer nuestra denuncia? ¿Tenemos que llevarla por escrito? ¿Cómo es la dinámica de la denuncia? Bueno, no necesariamente al principio es obligatorio estar acompañado de un abogado, Okay. puedes asistir solo, Okay. manifestarla de forma verbal, bien sea en la policía que tengas más cerca, municipal, policía estatal o cualquier delegación, subdelegación o división del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Dependiendo de la comisión del delito, probablemente te remitan a una división en específico. Okay. No significa que no la van a recepcionar, sino que, bueno, no es por aquí, sino es por allá. Eso puede existir. O de una policía a otra policía.
Si no contamos o no quieren acercarse a lo que es los organismos policiales, pues también está el Ministerio Público, que tiene unidades de atención a la víctima, en donde hay personal de guardia todos los días del año a fin de poder recepcionar este tipo de escenarios que el individuo, en este caso el particular, va a manifestar y va a dar alerta, porque probablemente pues sea uno entre tantos de esas comisiones de hechos, pues. Increíble, Wow. sí. Y luego que formulo la denuncia, me entregan, me imagino, un comprobante, algo, ¿no? Ya va, yo quería preguntar, ¿esas denuncias las suelen solicitar escritas o ellos toman nota Puedes de hacerla lo de las dos que... maneras, pero para hacerla escrita probablemente sí vas a necesitar la asistencia de un abogado por el tema de todo lo que es la parte de forma, de fondo y de forma, Claro. y Los todo lo que es el términos. tecnicismo jurídico. Ya. Pero si compareces y te atiende algún abogado o algún fiscal de guardia, de manera verbal tú expones qué es lo que sucedió, él te va a realizar una serie de preguntas, va a realizar lo que es la sustanciación de la denuncia y va a solicitar que se practiquen las diligencias útiles, necesarias y pertinentes de primera necesidad para esclarecer eso, y va a comisionar un fiscal encargado dependiendo del delito que se haya cometido y el área, pues. Pero no necesariamente debe ser escrito y no necesariamente tienes que asistir a abogado. Si en el camino de todo este proceso penal quiere estar acompañado de un abogado de confianza, muy bien, le puede ceder un poder en donde lo faculte para que lo represente en todo estado y grado del proceso y realice las diligencias sin necesidad de que esa persona siempre esté acompañando al abogado, sino que simplemente con el poder él puede accionar y realizar las diligencias necesarias en representación de ese ciudadano, pues. Buenísimo. Entonces, para recapitular un poquito, colocar la denuncia, puedes asistir o a un órgano policial cercano y ahí bien te pueden remitir a otro órgano policial que conozca sobre la materia específica, Que que tenga competencia sobre el delito que tú estás denunciando, y ahí te toman la denuncia también. Sí. O perfectamente, si no quieres asistir a algún órgano policial, vas directamente al Ministerio Público. Exactamente. En la atención a la víctima, ¿cierto? Unidad de atención a la víctima. Ok. Sí. Todas las fiscalías superiores deberían contar con fiscales auxiliares superiores o encargados de poder prestarle esa colaboración y esa información de primera mano a las víctimas de delitos, y deberían todos tener activos las unidades de atención a la víctima para recepcionar todas las denuncias que vengan los particulares a realizar. Buenísimo. Y una vez que realizamos esa denuncia, nos entregan un comprobante, me imagino, de que fuimos y consignamos hicimos esa Sí, esa normalmente se denuncia. dan los datos de cuándo se formuló la denuncia, si ya le asignan el número de expediente, en este caso el MP, el número del CA, para uno hacerle entonces el seguimiento y posteriormente saber cuál fue el fiscal encargado de De llevar a cabo la exacto, investigación. que se le haya distribuido la causa para que haga las Ok, investigaciones. y eventualmente nos pueden llamar a solicitar ampliar la denuncia, Sí, cómo no. a consignar algunas pruebas. Se puede recibir algún tipo de citación o llamado del Ministerio Público a los fines de ampliar esa entrevista y también de consignar algunas que otras cosas necesarias que considere el fiscal para el esclarecimiento de los hechos. Eso puede suceder. Buenísimo. Porque hay personas también que me gustaría preguntarte que no denuncian por temor a la revelación de los datos, No, ¿sabes? y Que justo dicen le iba a que preguntar que en su experiencia, Sí. si en realidad este tema de estafas, la gente lo denuncia. Sí, claro. O sea, sí. Sí lo denuncian, y yo he visto estafas desde... Por lo menos María José hace poco tocaba un tema de lo que es la vergüenza, ¿no? No hay que sentirse avergonzado porque todos tenemos esa presunción de buena fe, o sea, Claro. todos actuamos de la manera más tranquila y pacífica y no necesariamente tenemos que estar por el mundo con esa coraza de que la gente va a actuar mal. Yo he visto casos desde cuando se formulaban o cuando se realizaban los avisos en las publicaciones de periódicos sobre alquileres, que venía gente y cobraba una cantidad mínima por supuestamente enseñar un apartamento y nunca aparecían, y la gente iba y formulaba la denuncia. Y así como cantidades de dinero exorbitantes que también evidentemente se Claro. tocan intereses económicos y la víctima va y formula la denuncia. Pero sí se denuncian, y por todos los medios, porque vemos desde las llamadas que se realizan con supuestos premios de vehículos automotores Ajá. con planes O beneficios, con o- planes, exacto, o algún tipo de premios, como lo estaba diciendo, en empresas que son del extranjero, que supuestamente nos dan una tarjeta para gastarlo en ciertas cosas. Claro. O sea, por cualquier medio, y ese mecanismo lo van a usar y lo van a perfeccionar.
que es lo Sí, que eso es lo hay que te iba a estar decir, pendiente. de que cada vez como que van perfeccionando más la técnica y cada día somos más propensos porque lo vemos quizás tan perfecto, tan Sí. bien hecho, tan estructurado, que bueno, El tema de las transferencias, o sea, no es un secreto que de pronto recibes un pago y vas a recibir el captura de una transferencia con los datos específicos y puedes llegar a revisar tu cuenta y tener ese saldo a favor, pero de pronto te metes a los 3 minutos y ya no los tienes Wow. y estás estafado. Mira, y sobre esto yo creo que pudiéramos seguir hablando en el siguiente bloque porque de verdad que está sí, súper mucha tela que interesante. cortar acá. Sí, bastante, bastante. Por ahora nos vamos con una pausa musical maravillosa de Pablito. A ver qué nos va a poner y qué nos va a acompañar, qué música nos va a acompañar en el próximo bloque. Y estamos aquí de regreso nuevamente conversando con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Gledys Bastardo. Como lo dijimos en la primera parte, fue defensor público, fue también fiscal del Ministerio Público. Tenemos aquí a una penalista, estamos aprovechando al máximo a hacerle todas las preguntas, sobre todo Mercedes y yo que, bueno, ni idea de penal, yo no tengo, mira, pero es que ni nada. Es que no Nada. sé si es que no me ha gustado, sé que y respeto mucho a los abogados penalistas, pero nunca me ha gustado. Creo que no tengo lo que se necesita para eso. Eso iba a decir, que mire, si usted conoce un abogado penalista, valórelo, porque para ser penalista no solamente basta con tener el conocimiento, sino que también tienes que tener aptitudes con P. Sí, totalmente. Y siento que no todo el mundo nace para eso. O sea, yo la primera vez que pisé un tribunal penal salí con dolor de cabeza horrendo. Y ojo, no vi cosas tan horribles, pero a mi percepción de lo que yo estaba acostumbrada a trabajar me pareció horrendo. Además que pasan muchísimas horas en el tribunal porque nosotros tenemos la facilidad de que cuando te dicen una hora, a esa hora suele ser. Sí. Y si se tarda un poquito es cuestión de minutos. En cambio los penalistas no. Y entonces valoren mucho su abogado penalista y siempre tengan un amigo abogado, pero un abogado penalista. Porque no es lo mismo tener un abogado, No. ¿ok?, que tener un abogado penalista. Para cualquier cosa. Sí. Para cualquier cosa. Porque sabes que hay personas que creo que lo hemos mencionado mucho en programas anteriores que tienen el abogado de la familia, ¿no? Sí. Que el es abogado de cabecera. El abogado de cabecera. Entonces, Sí. ese abogado lo utilizan para todo. Y el área penal es sumamente delicada. Claro, todas las áreas lo son, pero creo que el área penal es sumamente delicada porque está en juego la libertad de la persona. Sí, exacto. Y no no es un podemos, bien. claro, y no podemos colocarla en manos de cualquiera. Tiene que ser específicamente un abogado penalista. Y hoy estamos súper contentas porque tenemos a un abogado penalista aquí y me consta que de siempre quiso ser penalista. Bienvenida nuevamente la doctora Gledys Bastardo. Gracias. En la primera parte estábamos conversando acerca de la importancia de realizar las denuncias, ¿no? Sí. Sobre todo en estos temas de las estafas a través de las redes sociales, que hay muchísimas que abundan y a través de distintos mecanismos, bien sea correos electrónicos, las redes sociales, llamadas, mensajes. Entonces tenemos que estar como que Test. muy alertas con eso. Test de qué tan cifrino puede ser. Por favor, esos test que das información demasiado personal para cualquier persona que no sabes qué va a hacer con ella. Es así. Y hablando de la importancia de un abogado penalista, quería preguntarle a la doctora Gledys, a ver, a mí me pasa mucho que a veces me llaman y me dicen, mira, necesito un abogado. Y yo, ¿qué pasó? ¿Divorcio? No, es que se llevaron... Desalojo. Yo sé. Y no, entonces me llaman y me dicen, no, es que resulta que a mi tío padrino se lo llevaron detenido y no sabemos dónde lo tienen. Esas llamadas son además muy desesperantes para Sí. esos familiares que no saben ni dónde dónde cometió el delito para que eventualmente No se lo saben llevaran nada. ni dónde está en Nada. ese momento. Entonces, claro, uno se angustia porque uno abogado quiere calmar a la persona, ¿no? Como que no te voy a decir, mira, yo no sé de eso, llámate a un penalista, no. Entonces yo me desespero también y siempre procuro recomendar a un abogado penalista. Entonces, cuando te llaman esos casos que te dicen, mira, mi tío padrino se lo acaban de llevar. Y esa es la única información que tenemos, no tenemos más nada, se lo acaban de llevar. ¿Cómo lo abordas? Claro, bueno, yo creo que inicialmente intentar calmar a la persona. Siempre hay que trabajar nosotros como abogados, creo que somos más que abogados. Tenemos que trabajar mucho lo que es la parte de la inteligencia emocional, de tratar de mantenernos calmados para poderle dar una pronta solución y una solución efectiva a esa persona que necesita una respuesta. Entonces, en principio, calmarlos, decirles qué pasó, venir como de la parte que sucedió anteriormente para más o menos poder tener en cuenta cuáles fueron los detalles de la situación que generó esa aprehensión. Para ir hilando. Exactamente, porque en el medio de desespero no nos van a decir nada, sino que estábamos comiendo y llegó una policía y se lo llevó. Exacto. Entonces, en principio, pero ¿qué pudo haber pasado ayer, en estos días, hace rato?
que más o menos te da a ti luces, cuál es el escenario, cuál es la información que tú puedas manejar. Luego de eso, realizarle la pregunta, y esto es muy importante a las personas que nos escuchan, que estén atentos sobre eso, de llegar a estar involucrados en este tipo de actuaciones, tratar de preguntarle, porque están en la obligación los funcionarios policiales de dar cuál es el organismo para el cual ellos trabajan o dónde están adscritos, mejor. Por lo menos, ejemplo, muchas veces te dicen, se lo llevó la PNB, Policía Nacional Bolivariana, pero muchas veces desconocemos que la Policía Nacional Bolivariana a su vez desprende muchas divisiones o muchos sitios de trabajo, y necesariamente, ok, tú estás adscrito a ese organismo policial, pero no vas a trabajar todos los delitos. Entonces, ¿pero qué otra información te dieron? Muchas veces no dicen contra drogas, o no dicen orden público, por así decirlo, por nombrar algún medio de la policía. Es decir, el funcionario que llega a ese momento a aprender a la persona tiene que identificar... debe estar identificado, porque si no es por el mecanismo de la flagrancia, debería de tener una orden de aprehensión. Entonces, en esa orden de aprehensión debería ser mostrada y entregada para que ellos verifiquen la información de cuál fue el organismo policial que autorizó el tribunal a ejecutar esa aprehensión. Muchas veces, ¿qué sucede? Dicen PNB La Yaguara, por decirlo. Entonces se ponen como locos, y entonces, por lo menos con esa información ya tú empiezas a destacar y empiezas a filtrar cuál división o qué parte de la policía se realizó esa aprehensión. Y por ahí empiezas entonces a investigar el motivo por el cual y darle respuesta a ese familiar. Pero siempre es importante de que no se queden solamente con el cuerpo policial. Se lo llevó el 6CPC. Muchas veces dice, vino la PTJ, como se conoce popularmente, y se llevó a mi tío. La PTJ. Se lo llevó la PTJ. Entonces, pero mira... No, y sucede, me ha sucedido. Vivimos en Valencia y vino la división contra robos. Y resulta que la división contra robos está en Caracas, pero están facultados para poder actuar en todo el territorio nacional previa autorización de sus superiores. Entonces, bueno, se lo llevó la división contra robos, ejecutó la aprehensión en Valencia, pero se lo van a traer para Caracas. Entonces ya más o menos tú vas hilando y vas dando esa información a los familiares para que les genere un poco más de tranquilidad y bueno, empezar a trabajar lo que es la parte de la defensa técnica de esa aprehensión. Lograr ubicarlo donde está, es lo primero. Claro, y darle la respuesta es que está tranquilo, tratar de tener algún contacto con ese organismo policial a los fines de evidenciar que esa persona está bien, que no ha sido maltratado, que todos sus derechos sean respetados, y entonces el familiar allí se va calmando un poco y va generando esa confianza que necesitas y la tranquilidad que tú como abogado también necesitas para poder trabajar ese caso. Claro, es un trabajo de todos, en conjunto. Sí, ayudarse los familiares. Si los familiares no te generan a ti esa tranquilidad y esa armonía para tú poder, de la mejor manera, entre todo lo malo del escenario, una aprehensión y un tema penal, estar sometido a un tema penal es complicado. Claro. Pero si un familiar no te genera esa armonía, es poco probable de que tú tengas una actividad destacada allí. Va a generar cierta dificultad que, bueno, no va a permitir que realices el trabajo excelentemente. Entonces, una vez que ubicamos a la persona donde lo puedan tener, el acto seguido, ese abogado es trasladarse. Acercarse. Ok. Y una vez que estás allí, como abogado, ¿qué gestiones realizas? ¿Cuál es el deber ser? En principio, solicitar que me dejen comunicarme con el detenido, verificar la información, ver de qué manera, por qué se lo están llevando, si existe una orden de aprehensión previa autorizada por un juzgado de control, tratar de buscar toda esa información de la supuesta participación en ese hecho delictivo y posteriormente solicitar si ya un fiscal del Ministerio Público está en conocimiento de esa aprehensión. Posteriormente, si te indican que es positivo, que ese fiscal del Ministerio Público tiene conocimiento de la aprehensión, pues ya tú sabes que va a una presentación ante un tribunal de control y vas llevando el lapso, vas estando atenta a lo que es el traslado de todas las actividades necesarias para esa persona que ya pasa a ser un detenido, lo que es la parte de la reseña, en el tema del 6CPC en la división de reseñas, lo que es la parte también del reconocimiento médico legal en CENAMEF, todas las diligencias pertinentes necesarias para poder sustanciar entonces ese expediente y poder ser consignado ante el tribunal y realizarle la audiencia de presentación en donde el Ministerio Público va a precalificar los delitos por los cuales él presume, porque hablamos de una presunción, presume que esa persona tiene participación. Mira, sabes que yo, escuchándolas, me voy a ir un poquito más allá en cuanto a la reinserción de estas personas después
que pasan por un procedimiento penal, por un juicio, si son condenados o no, en la sociedad, cuando entran en la sociedad, toda esta parte, Porque esto siempre deja una huella, por supuesto, que es lo que conocemos como el antecedente, los ¿no? antecedentes Siempre penales. deja una huella. Exacto. Sí, señor. Y es muy importante resaltar, que lo conversábamos, la diferencia entre registro policial y antecedente penal. El registro policial va a ser un seguimiento, si se puede llamar interno, que realiza el Estado, en este caso los organismos policiales, para poder identificar las veces y los motivos por el cual, bien sea dónde, cuándo, cómo y por qué una persona ha estado sometida a una aprehensión. Bien sea a una investigación, pudiese ser porque, bueno, iba manejando y sin culpa arrolló una persona, no necesariamente lo hizo con intención, pero allí le hacen una reseña, porque cometió un hecho delictivo con intención, un hurto, un robo. Todos esos detalles se van a manejar en lo que es el Sistema Integrado de Información Policial, que es conocido como SIPOL. A eso se le conoce como entrada policial, que lo confunden con el antecedente penal. El antecedente penal se va a generar una vez que una persona haya sido encontrada culpable mediante un juicio oral y público, en el caso puede ser también privado, o por una sentencia por admisión de hechos, pero siempre debe existir una condena. Al momento de existir una condena, esta condena es remitida a lo que es la División de Antecedentes Penales del Ministerio de Interior y Justicia y Paz, para que se incluya en un sistema que ellos llevan también interno. Y es por eso cuando a veces vamos a colocar la cédula de algún familiar o la propia, en caso del que necesite este antecedente, te va a generar que no posee ningún tipo de antecedente, te va a generar un comprobante y bueno, tú realizas lo que necesites con ese comprobante. Pero cuando tú sabes o cuando no te da ningún tipo de información, allí como que no posees, es porque posees y el trámite es distinto, donde la persona debe comparecer ante esa división, ante esa oficina, mediante una serie de requisitos fundamentando el motivo por el cual necesita esos antecedentes penales. Esta división hace el trámite y lo inicia para la posible entrega de esos antecedentes penales. Pero la diferencia es esa. No, o sea, no necesariamente porque yo tenga un registro policial significa que yo voy a tener un antecedente penal. Buenísima esa acotación, pero lo cierto entonces es que siempre hay un rastro a través del sistema SIPOL que acabas de Siempre decir, hay que es un como una rastro. base de datos de Exactamente. nuestra actividad Delictiva. Eso es lo delictiva. que se llama, exacto, la conducta predelictual, porque Ok. muchas veces también conseguimos a personas que tienen algún tipo de adicción, dando Ok. un ejemplo, que, bueno, necesitan sustancias estupefacientes para poderse sentir realizados Ok. y tienen una enfermedad, son personas enfermas Claro. y son aprendidos por séptima vez. Y cuando meten la cédula, pues tienen un registro de todas las Todas. entradas por la misma causa, que es sustancias estupefacientes. Ya tú sabes que es una persona adicta, por allí vas sacando un patrón. Ya. O que es una persona homicida, porque ha tenido entradas por homicidio y lo estás aprendiendo por un homicidio en grave frustración, por decirlo. Sí, pero Ok. ¿sabes qué ha pasado mucho? Que hay gente que pide antecedentes penales para darte empleo. Sí, claro. Entonces, Pasa eso, mucho. eso no... ¿Es legal eso? No, eso ya atenta contra el principio de la privacidad. No debería ningún patrón, ninguna empresa solicitar antecedentes penales en el país. De hecho, eso está prohibido, al igual que por lo menos este tipo de cuestiones en donde filtran con pruebas de embarazo, con pruebas de alguna enfermedad. No deberían realizarlo. Sí lo solicitan mucho, pero es para trámites en el extranjero. O Sí sea, lo en han el pedido. extranjero sí es Claro, legal. En el sí. extranjero sí solicitan. Lo primero que le van a solicitar a una persona que esté en búsqueda de un empleo, cuando no es un país donde haya realizado, donde haya hecho vida, es los antecedentes penales. Entonces, de hecho, Claro, y eso va a depender de la legislación de cada país. De cada En la país. nuestra, no. No, en la No nuestra está no. permitido, porque además constituiría un acto de discriminación, ¿no? Tal cual. Totalmente. Porque se presta para mucho. Sí, tal cual. Entonces caemos en lo que es la estigmatización y bueno, por allí ya discriminamos a esa persona que de pronto, porque nadie está exento, todos los que manejamos, por lo menos yo digo, de pronto a lo mejor vamos manejando de lo más tranquilo, escuchando el programa de radio y se atraviesa un ciclista y sin culpa le damos un Sí. golpe y vamos a estar involucrados de pronto en unas lesiones culposas, pero no tuve la intención y a lo mejor se genera una aprehensión, un sistema de administración de justicia me va a someter a su trabajo, a su cuestión, y yo voy a tener un registro policial. Pero eso no significa que yo sea un delincuente, que a mí me Claro. guste delinquir.
sino que que, bueno, todos fue los un caso ciclistas que yo fortuito. vea me los voy a llevar. Sí, tal cual. ¿Sabes qué también? Quería preguntarte, que ha ocurrido mucho, ese sistema que tú hablas de CIPOL, ¿no? Que es donde está el registro de todas estas cosas donde nos hemos visto involucrados que no necesariamente han llegado a mayores, es decir, cuando hablo mayores, a una pena. Sí, porque necesariamente puede existir una aprehensión Ok. por una presunción. Una presun- Recordemos que Claro. todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y nos va a arropar el principio de presunción de inocencia. Resulta que al momento de ser presentados ante un tribunal de control no existían suficientes elementos para yo ni siquiera poder tener que recaiga sobre mi persona una medida cautelar ¿Y de salgo? libertad. Y me decretan libertad. Pero queda sin el rastro ahí restricciones, en CIPOL. Pero queda el rastro. Entonces, Ok, a eso exacto. iba. ¿Sabes qué? Ese es el mismo sistema que utilizan en las alcabalas, ¿no? En algunas alcabalas. Sí. Entonces, cuando te piden la cédula y te van a radiar y aparece ese registro allí, hay personas que las han aprendido de esa manera porque le dicen, tú tienes este registro por todas estas cosas y se los llevan porque lo he conocido y ya le hacen pasar el mal rato a la persona, lo trasladan a un sitio y luego es que tiene que demostrar, epa, no, ya yo por eso no estoy libre, no hice nada, era una confusión y esto, pero ya pasaste el mal rato. Claro, Claro. bueno, normalmente cuando se materializan esas aprehensiones que se evidencia algún tipo de solicitud en CIPOL es porque hay una orden de aprehensión por ejecutar o una orden de captura que es distinto. Ok. Pero solamente por el registro policial no deberían llevarse aprendida ninguna Es persona. decir, que en caso de que ocurra es una arbitrariedad. Es una arbitrariedad y bueno, se pudiese presumir que existen otras intenciones. Ok. Pero por tener registro solamente, si a mí no me dice que yo tengo una orden de aprehensión solicitada por el juzgado tal o por tal fiscalía o una orden de localización y traslado a un tribunal a los fines de comparecer a una audiencia, que es lo que se conoce como la orden de captura, ningún órgano policial me puede privar de mi libertad porque sería una privación ilegítima. Y Claro. bueno, podría ser motivo de algún tipo de recurso que le dé conocimiento a la superioridad de esa arbitrariedad que se está cometiendo. Pero es muy importante saber que no solamente por poseer registro, yo puedo poseer registro y el funcionario está en la obligación de revisarme, está bien, está en su punto de control. Yo le facilito mi cédula laminada y él me va a revisar. Y yo pudiese decirle, mira, yo estuve detenido en 1, 2, 3 oportunidades, la que haya sido, pero en todas se demostró mi inocencia, aquí está una sentencia absolutoria, en esta fue una nulidad y en la otra un sobreseimiento. Y no por eso me tiene que detener, porque se presume, no. Eso simplemente es como un registro que va a tener el Estado para poder tener un mejor control y un mejor seguimiento de todas esas personas que están sometidas a un proceso penal. Buenísimo. ¿Sabes que me surgió una duda? Porque consumiendo contenido de las redes sociales vi, por ejemplo, hay casos en Estados Unidos donde se demuestra luego de tantos años que la persona fue condenada Sí, la vale. inocencia, No vale, sé pero cuántos años no sé después. cuántos años, 30, 26, 40 años. 31. Hay muchos casos. De hecho, en Netflix está un documental de 2 temporadas que se llama Proyecto Inocencia. Ok. Muy bueno, en donde ellos estudian desde el principio porque se comunican los privados por cartas a ese proyecto que fue liderado y fue fundado por abogados penalistas en los cuales ellos van trabajando y estudiando los casos en donde probablemente se haya cometido una injusticia al punto que demuestran que fue una injusticia y que la persona era inocente. Pero también he visto que en esos casos, por ejemplo, en la legislación de los Estados Unidos, cuando ha ocurrido eso, el Estado los ha indemnizado por una cantidad de dinero, que claro, nunca es suficiente cualquier cantidad de dinero que te puedan dar Para haber estado 20 Sí. años privados de libertad. Pero Exacto. en el caso de nuestra legislación es, ay, disculpa, ¿Seguro? ups, lo sentí. Seguro, o sea, no sé qué pasó. Sí, O sea, hay un error. Sí, Sí. señor. Sí, qué lamentable eso, ¿no? Mira, y sabes que como siempre nos quedamos cortos de tiempo. No puede ser, otra vez. Sí, pero mira, yo he intervenido poco, porque es que estoy o sea, como embelesada de verdad A mí con me la... encanta compartir con los penalistas. El tema penal es increíble. Sí. O sea, si nosotros estamos así, no te quiero contar producción, que ya son casi abogados también, porque Los uno asistentes aprende no tanto. profesionales, vamos a juramentar Sí. la causa. Sí, porque de verdad que este tema es súper interesante y como no es algo del día a día nuestro, de verdad que uno aprende tanto y de verdad Sí. muy agradecida de que estés acá. De verdad, Al muchísimas contrario, gracias. De verdad que un placer para mí haber estado aquí con ustedes y bueno, a la orden lo que necesiten. Buenísimo. Entonces, esto fue el podcast de la justicia a través de Street Radio. Recuerda que puedes ver nuestros programas en diferido a través de nuestra cuenta y nuestro canal en YouTube. Que no olvides suscribirte, que es la Radio Podcast. Por aquí, Mercedes Luque, @legalizados.
por aquí, @MarijoGZ, María José García. Y nuestra invitada, por favor, das tus redes sociales. @algledis. Igual la vamos a etiquetar allí en nuestro video para que la puedan seguir y cualquier cosa que ustedes tengan por allí, algún tipo de causa penal, que se vean inmiscuidos en estos temas, pueden contactarla porque de verdad que es una tremenda abogada penalista. Nos Gracias. vemos entonces en un próximo programa. Fue un placer haber estado con ustedes. Esto fue el Podcast de la Justicia. Chao. Chao.